Ahora sí estoy grabando. Fíjense, la clase pasada, ¿se ve la diapositiva, jovencitos? Sí, ¿no? Bueno, Sí, claro, fíjense bro. que la clase pasada habíamos dicho con qué ecuaciones vamos a trabajar este tipo de movimiento en dos dimensiones, y ustedes esperaban que sean unas ecuaciones rimbombantes distintas a las que usábamos, pero acá viene la cosa tramposa, y vamos a decir que la A, ¿sí?, es un vector constante, ¿sí? Es un vector constante, no cambia en el tiempo. Esto no es una función del tiempo. No, esto no es una función del tiempo, por lo tanto, A es un vector constante, y en consecuencia vamos a usar las mismas ecuaciones que usábamos para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? La misma. Si vamos al tablero, fíjense, si A es constante, ¿qué queda para el cambio de velocidad? ¿Cuánto vale el cambio de velocidad si A es constante? Cero. El cambio de velocidad es cero o es... sí, es cero. A es constante. No. Ahí viene la trampa, ¿sí? Ahí viene la trampa. Si A es constante, debemos esperar un cambio proporcional al cambio de tiempo. Si no sería, si esto es cero, jovencito, nos fregamos, la aceleración es cero. Y estaríamos hablando de movimiento uniforme, ¿sí? Pero ni rectilíneo, porque recuerden que acá la trayectoria no es rectilínea, es en dos dimensiones la trayectoria, así que estamos fregados. Pero si A es constante, debemos esperar un incremento, ¿sí?, proporcional a la variación de tiempo de esto. No hay mucho que discutir acá, ¿sí? Porque seguramente encontraremos que la componente A en X sea igual a ¿qué? A la V final en X menos V inicial en X. Y me va a preguntar, profe, ¿de dónde sacó eso usted? A ver, hagan la pregunta. Profesor, ¿de dónde sacó eso? Bien, buena pregunta. Reemplace acá esto con su expresión en componentes. Mire, acá le termino de escribir B en Y menos B0 en Y delta de T. Muy bien, ¿quién hizo la pregunta? Guzmán. Guzmán, 10 a la menos 6 en el parcial, Guzmán. Se ganó eso. Excelente. Y Guzmán dice, profe, ¿de dónde saco estas ecuaciones si yo solo tengo esto? Pero fíjese, Guzmán, vectorialmente esto es, le voy a poner una separación ahí, vectorialmente esto es AX en la dirección Y más AY en la dirección J. ¿Está de acuerdo conmigo, Guzmán? Este vector A lo puedo escribir así. ¿Ok? Y al otro lado, fíjate, al otro lado, igual, pongo una raya de fracción larga. ¿Y qué voy a escribir? Voy a escribir el vector final y el vector inicial como resta. Voy a escribirlo así, mira. El vector final, Bx en Y, ¿sí? Más By en J. Eso es el vector final, menos el vector inicial, B0x en Y, más B0y en J. Fíjate. Y abajo pongo delta de T. Y tú sabes bien, Guzmán, que los X solo se operan con los X. Entonces, fíjate que esto solamente le voy a poder restar esta parte. Entonces, esto es esto menos esto dividido esto. Y eso está acá, mira. ¿Sí? Esto, todo lo J, esto será esto
menos esto dividido esto. Y eso está acá. Por eso lo escribí así. O sea, estoy generalizando las ecuaciones, ¿sí?, vectoriales. ¿Ok? Y fíjate ahora, ¿qué resultará de esto? ¿Qué resultará de esto? Díctenme, por favor, a ver, algún valiente. Porque esto, jóvenes, es despejado de esto, así que no hay ningún misterio. ¿Cómo quedaría eso, valientes? ¿Sí? Eso quedaría. Profe, disculpa, acabo de ingresar porque se me había ido la luz. Ah, hoy, Carolina, está grave tu barrio. Bien, fíjate que este vector velocidad lo puedo escribir así, es la velocidad final. Y esto lo voy a escribir como velocidad inicial, el vector, ¿sí?, en y, más b0y en j. ¿Ok? Más el vector aceleración multiplicado por delta de t, o sea, es ax, ¿sí?, ax en y más ay en j. Simplemente estoy jugando con los vectores y eso es igual a delta de t, multiplicado por delta de t. Ahora, si yo quiero hacer esto, algo parecido a lo que hice arriba, ¿cómo quedaría? ¿Sí? ¿Cómo quedaría bx? ¿Cómo quedaría bx, jovencitos? La componente en x de la velocidad. Recuerden que es x con x, y con y. Sechiaro, háblame. No, profe. ¿Dijiste B0X, Sequiaro? Perfecto, muy bien, Sequiaro, Sí, B0X. profe, era eso. ¿Sí? Y luego más AX delta de T. Fíjense, jovencitos, X con X, Y con Y. Y la otra sería BY, siguiendo la misma receta, B0Y más AY delta de T. Fíjense, estamos repitiendo lo mismo que para movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué estamos haciendo? Separando, ¿sí? Separando un movimiento en dos dimensiones, en dos movimientos, ¿sí? En dos movimientos, en ambos ejes, dos movimientos rectilíneos en ambos ejes, uno en X y otro en Y. De la misma manera, ¿sí? Fíjate que si ya lo desarrollo, quedará, mira, R en X, ¿sí?, igual a R0 en X más B0 en X delta de T, ¿sí?, más un medio de AX delta de T a la 2. Mira de bonito que queda. Y del otro lado, R en Y, la componente de la posición en Y, ¿qué me va a quedar? R0 en Y, ¿sí?, más B0 en Y, ¿sí?, B0 en Y, delta de T, más un medio de A en Y, delta de T. O sea, son las mismas fórmulas, solo que... Son las mismas fórmulas que hacíamos antes, solo que en ambos ejes tienen las mismas fórmulas. Eso, excelente. Quien se haya dado cuenta de eso ha ganado mucho, jovencitos. Dime, Carolina. No va al cuadrado la T. Falta el cuadrado, pero... me falta el cuadrado. Bien, Carolina, excelente. Estás pendiente, muy bien. Muy bien, entonces
fíjense, jovencitos, que no hay ninguna ciencia, es adaptar estas ecuaciones a las condiciones, ¿sí?, que vamos a tener para el problema. Hey, fíjense, primera condición, primer problema que vamos a atacar con eso, con estas ecuaciones. Un movimiento de proyectil. Movimiento de proyectil. Fíjense el detalle del movimiento de proyectil. ¿Sí? Movimiento de proyectil. G apunta hacia abajo. ¿Sí? G apunta hacia abajo. La aceleración apunta hacia abajo. ¿Sí? Vamos al tablero. ¿Sí? Vamos al tablero y observemos. ¿Sí? Si G apunta hacia abajo, ¿sí?, si G apunta hacia abajo, ¿sí?, y tenemos las aceleraciones escritas de esta manera, ¿sí?, ¿cuál de estas es igual a 0? Jovencitos. Diga, profe. Si en el movimiento particular del movimiento parabólico, la gravedad, ¿sí?, la aceleración apunta hacia abajo, ¿cuál de estas dos componentes es igual a 0? X, AX. X, muy bien, AX es igual a 0. Para tiro, ¿sí?, parabólico, tiro parabólico, esta se hace 0. Y si la aceleración se hace 0, ¿qué pasa con el cambio de velocidad? Alguien hace rato me había dicho que esto era igual a 0. Si la aceleración es igual a 0, ¿qué pasa con el cambio de velocidad? Deja de, o sea, es cero. Es 0. Y si el cambio de velocidad es 0, ¿qué significa? ¿Qué vas a decir acerca Que de no la se velocidad? mueve. O sea No, que que, no se mueve. O, Que la velocidad en X como tal es MRU. muy bien, que la velocidad en X como tal no cambia. Es un movimiento uniforme rectilíneo. Perfecto. M, R, movimiento rectilíneo uniforme. Pero la aceleración en Y sí cambia, porque apunta hacia abajo. Entonces, fíjate, a este vector lo voy a escribir como, mira, 0, ¿sí?, en Y, y menos G en J. ¿Qué significa eso? Que la componente de la aceleración apunta hacia abajo. Y nosotros generalmente decimos, hey, la aceleración para nosotros es menos G. En los libros de texto aparece así, ¿no? Jóvenes, sí, profe. aparece así que la aceleración es menos G, pero significa que la única componente del vector aceleración es G y está dirigida en el eje Y hacia abajo. Eso significa. Por lo tanto, esto pasará a ser negativo. Y si es negativo, en Y habrá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si ocurre esta condición. Miren lo que hemos logrado averiguar solamente sabiendo cómo va la aceleración. Entonces ya nos esperamos que cuando vaya a desarrollar todas estas ecuaciones, en X encuentre movimiento rectilíneo uniforme y en Y encuentre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración que va hacia abajo y que vale G. ¿Ok? Y entonces, si hacemos el análisis, vamos a hacer el análisis de las ecuaciones. ¿Cómo quedarían las ecuaciones? Nuestras ecuaciones, ¿cómo quedarían? Fíjate, ¿sí?, que acá tenemos nuestras ecuaciones. Acá, esta. En X, ¿cómo quedaría si A es igual a 0? AX es igual a 0. Hemos dicho que para tiro parabólico, vamos a ver qué nos da.
que nos da para tiro parabólico. ¿Sí? Entonces, fíjate, si decimos que la aceleración en X es 0, lo único que nos queda es decir que Vx es igual a V0x, y eso se confirma diciendo que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué va a pasar en Y? En Y Se mantiene, ¿no? se mantiene, pero de esta forma, mira, V0 en Y, pero acá tienes que poner menos G. ¿Por qué? Porque la aceleración en Y era menos G, ¿sí? Delta de T. Ey, mira, te salió limpia ahí. ¿Y qué va a pasar con las ecuaciones de posición? Me va a quedar R en X, ¿sí? R en X igual a R0 en X, ¿sí? Más V0 en X delta de T. ¿Y qué pasó con el término de la aceleración en X? Como es 0, todo eso Es se va. 0, no va, se terminó ahí. Y es, de nuevo, movimiento rectilíneo uniforme, MR, mira, dos ecuaciones, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué va a pasar en Y? Analizo la que va en Y. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar R en Y, R en Y igual R0 en Y más B0 en Y delta de T. ¿Y qué pasó acá? ¿Va o no va este término? Pero con G. Con G, con menos G. Entonces, mira, voy a poner así, menos 1/2 de G delta de T a la 2. Con mayor razón, ¿sí? Acá en Y puedo suponer que haya, mira, un tiro vertical o una caída libre. Eso lo vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, un ejemplo, caída libre. Vamos a ver si estas ecuaciones así desarrolladas, ¿sí?, se confirman en mi dibujito. Fíjate mi dibujito. G hacia abajo, ¿sí? O sea, sin mayor pretensión, ¿sí? Decir que A es un vector que tiene una componente menos G en la dirección J, ¿sí? Y fíjate con la velocidad en X. Fíjate con la velocidad en X, el vector horizontal de la velocidad. Fíjate en todas las posiciones. ¿Qué notas de extraño en el dibujo con la velocidad en X? Extraño, no se mantiene. Se mantiene, eso es lo extraño, tiene el mismo tamaño porque hemos dicho que hay un movimiento uniforme rectilíneo, ¿sí? O sea, en X, si yo tuviese un móvil, ¿sí?, se movería con velocidad constante de acá hasta acá, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en Y? Fíjate con los vectores en Y. Profesor, Dime. la velocidad inicial de Y debería ser la misma velocidad final en Y. Sí, sí, eso nos vamos a dar cuenta. Pero fíjate qué pasa con los vectores en Y. En primer lugar, empieza con una componente grande, va disminuyendo, seguramente va disminuyendo, y en el punto más alto, la velocidad en Y vale 0. No hay componente Y en el punto más alto. A partir de acá, ¿sí?, cambia de signo y fíjate, va aumentando, hasta que cuando llega al piso tiene el mismo tamaño que cuando partió, pero
con el signo contrario. Pregunta, si hemos dicho que en el eje Y es movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿en qué parte hay caída libre y en qué parte hay tiro vertical? Caída libre hay desde el punto más alto cuando va bajando. ¿Cierto? Bien, ¿se quedaron, sí? Y la otra es desde el inicio. El tiro vertical es desde el inicio hasta el punto más alto. Perfecto, muy bien. Entonces ya estamos ubicados y sabemos qué tipo de movimientos vamos a tratar. Entonces, fíjate que en la realidad la trayectoria es una parábola representada con la curva azul. Y fíjate los vectores velocidad instantánea, que son vectores que son tangentes a la trayectoria, ¿sí? Fíjate los vectores rojos. Cada uno de esos vectores tiene dos componentes, una componente en X y otra componente en Y, ¿ok? Y como la aceleración es un vector que solo está en la dirección vertical, va a actuar únicamente sobre la componente en Y del movimiento, no va a actuar sobre la componente X. Esa es la gracia de este movimiento. Entonces, ojo, cuando vayamos a resolver este tipo de movimientos, fijémonos cómo va la aceleración para simplificar la cosa. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí, jovencitos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ya nos hemos ubicado, ¿sí? Y entonces vamos a darle un poco a la matemática, ¿sí? Fíjense qué pasa con las ecuaciones. Si voy a mi tablero, ¿sí? Si voy a mi tablero, fíjense que esto pasa. Acá decimos que hay, acá decimos que hay movimiento rectilíneo uniforme. Y acá decimos que en Y hay movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos qué pasa con las componentes de la velocidad, sobre todo algo que se llama velocidad inicial. Fíjense en la diapositiva anterior, ¿sí? En la diapositiva anterior, en el dibujo hay algo interesante, ¿sí? Y me dice, una información del problema me dice con qué ángulo el móvil parte para realizar esta trayectoria, ¿sí? Y si es simétrico y no hay resistencia del aire, el ángulo de llegada respecto al eje X va a ser simétrico, va a ser el mismo. Entonces, este ángulo de partida, ¿sí? Me dice cuál es la inclinación del vector velocidad inicial y por lo tanto me da la oportunidad de calcular los dos vectores llamados velocidad inicial. Son estos vectorcitos llamados, ¿sí? Acá son estos dos vectorcitos, este, ¿sí? Y este, estos dos componentes, perdón, B0X y B0Y. ¿Cómo voy a hacer para calcularlo? Porque acá, cuando tenga el movimiento en X, yo sé que esto es constante y va a tener un determinado valor que no va a cambiar, ¿sí? Y yo sé que para hacer el cálculo en Y tengo que saber de dónde partí, con qué vector partí. Y voy a saber con qué vector voy a llegar. Digo, con qué componente partí y con qué componente voy a llegar, ¿sí? Entonces es importante averiguar primero las componentes de la velocidad inicial. Entonces, cuando voy a hacer eso, tengo en cuenta el vector velocidad con el que parto y el ángulo con el cual ha partido, el cual me da la inclinación de ese vector, me da la dirección de ese vector. Entonces, cuando voy a hacer ese cálculo, yo sé que si tengo un par de ejes cartesianos y mi vector velocidad inicial es este, ¿sí? B0 es este, ¿sí? Y tengo un ángulo, yo sé descomponer, ¿sí? Yo sé descomponer.
Entonces, mi vector V0X será mi vector V0 multiplicado ¿por quién? ¿Por seno o coseno? Coseno Coseno. Coseno del del ángulo. ángulo. Muy bien. Y mi vector V0Y será V0 Lo mismo pero con seno. con seno. Perfecto. Es lo primero, ¿sí? Es lo primero que hago para saber cuáles son mis vectores velocidad inicial en los dos ejes. Por eso, fíjate, mira lo que hago acá. V0 igual a V0X, ya lo he encontrado. V0 por coseno. Y dice que es constante. Este vector no cambia porque se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Y fíjate en Y. En Y es movimiento uniformemente acelerado. Ya esta la vimos, ¿no? V0Y por menos G por T. Y entonces V0Y es V0 por el seno, ¿sí? Y acá menos G por T. ¿Ok? Fíjate cómo queda la ecuación de la posición. Este X es el famoso Rx, la componente en X del vector posición, ¿sí? Acá lo escribe suponiendo que R0, ¿sí? O sea, X es igual a Rx, ¿sí? Y se supone que R0X es igual a 0 en esta ecuación, pero algunos problemas sí van a tener R0X. Entonces, fíjate, es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué va a pasar en Y? En Y, la componente RY, que acá le llama Y, ¿sí? Va a ser B0Y por T menos 1 medio de G por T a la 2, ¿sí? Acá, para estas ecuaciones, está suponiendo que R0, ¿sí? Es igual a 0, 0I, 0 en I, ¿sí? Más 0 en J. Y está suponiendo también que T0 es igual a 0. Por eso lo escribe de esa manera. Fíjate que aparece el famoso B0 seno por T, un menos un medio de G por T. Está escribiendo las componentes iniciales de la velocidad en función de seno y coseno. He escrito las mismas ecuaciones que yo escribí en el tablerito. Entonces, una cosa interesante es saber cuál es la curva de la parábola. Y lo que hace, fíjense, lo que hace de esta, ¿sí? De esta en particular, ¿qué va a hacer? Va a despejar el tiempo. Fíjate, X es igual a B0T, ¿sí? B0X por T, ¿sí? Entonces va a despejar T. Fíjate que T es igual a X sobre B0 coseno del ángulo. Ahora, este T lo reemplaza en la ecuación de Y, ¿sí? Lo reemplaza en la ecuación de Y va a quedar, fíjate, algo horrible, pero, fíjate que queda una tangente por X y una expresión horrible por X a la 2. Pero, ¿se acuerdan de esta ecuación? Y igual, ¿sí? A por X a la 2 más BX más C. ¿Se acuerdan de esa? Claro, bro. Jovencita. Es la ecuación de una parábola. Y fíjate que acá hay una Y, acá hay una Y, acá hay una X y acá hay una X a la 2, pero y la constante es negativa. ¿Se acuerdan de que si analizábamos el signo de esta constante, ¿sí? La parábola es invertida. Muy bien. Si A es de signo positivo, es una parábola cóncava hacia arriba. Si A era negativo, con este caso es una parábola cóncava hacia abajo. Y fíjense cómo es la parábola. Cóncava hacia abajo. Y
Y la constante que nos da la concavidad, fíjate, es negativa y depende de G y de otras cosas interesantes que hay ahí, ¿sí? Pero de todas formas, para no confundirse, traten de usar B0X, así queda mejor y después cuando lleguen al final lo reemplazan y van a encontrar que va a depender de la tangente del ángulo de inicio, ¿sí? Y va a depender también de la gravedad y del valor, el tamaño del vector velocidad. Esto lo vamos a ver más un rato, no se preocupen, lo vamos a ver más un rato y vamos a ver cómo lo despejamos, ¿ok? Bien, entonces, seguimos. Entonces, lo que hicimos, escribimos, ¿sí?, la ecuación, ¿sí?, como lo escribimos en el tablero. Fíjate, en X, movimiento uniforme rectilíneo, en Y, movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Y las velocidades en y sabemos que la velocidad en X es constante, ¿sí? Bien, perfecto. Una cosa interesante es describir, ¿sí?, describir vectorialmente qué es lo que está pasando, ¿sí? Y describir vectorialmente qué es lo que está pasando es algo parecido a lo que hacíamos nosotros cuando teníamos una velocidad inicial y nos preguntábamos qué pasaba al tiempo siguiente. Al tiempo siguiente va a haber una velocidad, ¿sí?, un poco más pequeña en y con el mismo valor en X. Pero fíjense, si analizábamos esta ecuación vectorialmente, ¿sí?, vamos a tener que R, que es el vector posición, ¿sí?, respecto al vector B0t, ¿sí?, se va a reducir en un tamaño 1 medio G por T a la 2. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí?, debería ser negativo. Esto debería ser negativo porque G es negativa. ¿Ok? Y hay dos puntos en particular que nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, ¿sí?, el punto más alto, ¿sí?, y la distancia más larga a la cual llega el móvil. Acá. El punto más alto se llama altura máxima y se representa con la letra H. Y la distancia más larga se llama alcance y se representa de esta manera. Y ustedes me preguntarán, ¿de dónde sale esto, profesor? A ver, pregúntense. Profe, la que dice H es la de la altura máxima, ¿verdad? Sí, Ok. y R es el alcance. Me preguntarán, ¿de dónde sale eso, profesor? A ver, Carolina, Profe, ¿de dónde dígame, sale ¿de eso? dónde? ¿De Muy dónde bien, sale Carolina. eso? Esa es la actitud, Carolina. Fíjese, vamos al tablerito. Vamos al tablerito, Carolina. Fíjese, ¿qué va a pasar si nos fijamos en este dibujo? En este en particular, fíjense que en el punto más alto, ¿sí?, en el punto más alto, la altura vale un valor, ¿sí? Pero hay una particularidad, fíjense esa particularidad. La componente y de la velocidad es 0. En el punto más alto no hay componente de velocidad en y. Usemos esa característica para encontrar la altura máxima. ¿Ok? Entonces vamos al tablerito, ¿sí? Si en el punto más alto, en H, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que B0, no, que BY es igual a 0. ¿Sí? Y a esto lo voy a escribir como estaba en la diapositiva, ¿sí? ¿Cómo lo voy a escribir? Voy a escribirlo de la siguiente manera. B en X, ¿sí?, igual a B0, vector, coseno del ángulo. ¿Sí? Y a BY, la voy a escribir como B0
seno del ángulo menos G, y voy a suponer que delta de T sea 0, que T0 igual a 0, ¿sí? Y a esto lo voy a escribir, a la posición lo voy a escribir como X igual a B0 coseno, lo voy a escribir por T, ¿sí? A pesar de que voy a decir también que R0 en X, que X0 es igual a 0, para no complicarnos, ¿sí? Y acá pues, tengo que poner T. Y Y va a ser igual a ¿qué? Suponiendo que RY sea 0, ¿sí? Va a ser B0 seno T, ¿sí? Menos 1/2 de G por T a la 2, ¿no? Así es. Suponiendo que X0 sea 0, Y0 sea 0 y T0 sea 0. Si no, no podríamos escribirlo, ¿sí? Suponiendo eso. Vamos bien. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que cuando ocurra esto, que H máxima, ¿qué va a pasar con BY? BY va a ser igual a 0. Entonces, si BY es igual a 0, atacamos acá. Atacamos en esta. Si BY es igual a 0, ¿qué ocurre? Ocurre que 0 es igual, ¿sí?, a B0 seno del ángulo menos GT. ¿Sí? Entonces, si esto es 0 y esto es 0, habrá un tiempo particular calculado de esta manera. V0 seno. ¿Estoy escribiendo bien, jóvenes? Estoy escribiendo bien, ¿sí? Esto lo voy a pasar al otro lado, a sumar, y luego voy a pasar a dividir G para despejar T. V0 seno del ángulo dividido G, ¿sí? Y este tiempo en particular que le voy a poner un asterisco, ¿sí?, se llama tiempo de altura máxima. Altura máxima. O sea, ¿qué está significando? Que este es el tiempo medido desde la salida hasta que alcanza la altura máxima, ¿sí? Y ahora, ¿dónde me voy con este tiempo? Con este tiempo me voy acá, ¿sí? Me voy ahí. Y yo sé que cuando ocurre este tiempo, ¿sí?, si reemplazo acá ese tiempo, voy a obtener H, porque es la altura en Y más grande, ¿sí? Y esto va a ser V0 seno del ángulo por T. Pero ¿quién es ese T? Ese T es V0 coseno, ¿sí?, del ángulo, ¿sí?, sobre G. Eso lo reemplacé acá. Y de la misma manera, acá voy a reemplazar 1/2 de G. Y acá va V0 coseno del ángulo. Me está faltando tablero. Coseno del ángulo sobre G al cuadrado. ¿Sí? Hagamos álgebra, jovencitos.
A la izquierda quedaría velocidad inicial. Eso es velocidad inicial, ¿verdad? Claro, Velocidad inicial al cuadrado eh, por seno que multiplica coseno seno, entre gravedad. sí, Ujú. seno, sí, coseno sobre gravedad menos 1/2 B0 al cuadrado, ¿sí? B0 al cuadrado, O sea, coseno cuadrado. Coseno cuadrado y abajo g cuadrado. eje cuadrados. Y si yo te Pues digo ya, que voy a poner solo G nada más y ahí, la que de afuera, ajá, se va con la al cuadrado. Ah, claro, sí, sí, sí. la G de fuera se fue con el cuadrado y queda una G abajo. Y el asunto es ahora cómo salimos de ese seno coseno, porque yo metí la pata, ¿no, jovencitos? Fíjense que metí la pata y feo. ¿Por qué metí la pata? A ver, ¿dónde está mi error? Mm, Jovencito, metí horriblemente la pata y esto es un error que ustedes deben darse cuenta. Reemplazo coseno más Reemplace mal, coseno, ¿no? ey, el T está en función de seno y le puse coseno en todos lados. ah, Quedé despejado, ¿vale? Hey, profe. Eh, es seno. Y ahora es que caigo en cuenta. Claro, jovencitos, es seno. Si no, no, no. No, hasta mañana nos quedamos acá. ¿Y de dónde el profesor metió la pata? Menos mal que ustedes están atentos. Ahí está. Y acá quedaría seno cuadrado, jovencito, porque seno por seno es seno cuadrado. Ahora sí. Ahora sí. Qué vergüenza, señor. Ahora sí. Entonces, Carolina, fíjate, haz álgebra. Ahora sí se puede hacer álgebra fácilmente. Tengo un entero menos un medio. Tengo A menos un medio de A. ¿Cuánto da eso? Sí, obvio. Da B0 a la 2 seno cuadrado del ángulo sobre eh, 2G. ácido G. ¿Sí? Sobre 2G, porque un entero menos un medio es un medio, 2G. Y eso es lo que está acá, jovencitos. Acá, mira. Acá. Ah, De ahí sale. Y ahora, ¿cómo hacemos para alcanzar esto? Y usemos la misma triquiñuela. Porque tú sabes que esto es simétrico, ¿sí? Fíjate, simétrico. Si tarda un tiempo para llegar a esta altura, ¿qué tiempo va a alcanzar para llegar de nuevo al piso? Si sabemos que en Y es un movimiento de tiro vertical y luego de caída libre. Si es de ser, si se empieza en Y0 y en X0, debería ser al mismo tiempo. El mismo tiempo tarda en subir que en bajar. En bajar tarda 2 veces el mismo tiempo. En subir. No, no, mira, si tarda 5 segundos en subir, ¿sí? En bajar tardará los mismos 5 segundos. El movimiento durará 10 segundos. Eso es lo que Ajá. quiere decirme, ¿sí? ¿Es lo que quiere decir, Quiero? Sí, ¿no? Ajá, sí, o sea, el tiempo Perfecto. de subir, o sea, 2 veces el tiempo de subir. El tiempo total es 2 veces el tiempo de subir. Eso es lo que me está queriendo decir. Pues no, o sea, el tiempo final. El tiempo final, el tiempo total, es igual a 2 veces el tiempo de subir. Muy bien, Sequiaro, esa es una acotación muy buena. Entonces, fíjate que el tiempo total, llamado tiempo de vuelo,
vuelo, o sea, el tiempo que está en el aire, es igual dos veces, ¿sí? El tiempo que tarda en subir, o sea, dos veces ese tiempo asterisco. ¿Ok? Profesor, Dime. pero ¿y si digamos que empieza en 5 Ajá. y llega a ser? Ah, cuando hay una caída nada más, ahí sí ya no hay tiempo de vuelo, así va a tener que calcular de otra manera. Acá estamos haciendo solamente cuando es simétrico el movimiento. ¿Sí? Y más porque este movimiento es parabólico. Sí. Y además que es simétrico. Ok, sale de una altura y cae en la misma altura. Después ya vamos a ver problemas específicos donde la altura de salida no coincida con la altura de llegada. Y ahí sí, jovencitos, que tenemos que suponer que este X0, Y0 son distintos de cero. Ahí sí le vamos a dar estas condiciones cuando ocurra eso. ¿Ok? Bien, entonces, si es dos veces el tiempo que alcanza la altura máxima, entonces esto es dos veces, ¿sí? V0 seno, a ver, vamos a escribir bien, ¿sí? Sobre G, ¿sí? Ahora, la altura máxima, ¿sí? La altura máxima es una distancia vertical. El alcance, ¿qué distancia será? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Horizontal. La altura máxima es una distancia vertical. El alcance, ese alcance R, ¿sí? Fíjate, es una distancia horizontal. ¿Ok? Una Es la misma distancia fórmula horizontal. de MRU, ¿no? Dime. Es la misma fórmula de MRU. Es la misma fórmula de MRO. Si yo para encontrar la altura máxima me fui a Y, con este tiempo, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy? Me voy a X, ahí. Porque yo sé que cuando ocurra este tiempo, si esto es MRU, ¿sí? Cuando este tiempo alcance este valor, Profesor, no se escucha lo que dice. Profesor, no se escucha lo que dice. Profe, parece que su micrófono está muteado. ahora, Ya se escucha. Ya se escucha, profesor. Ahora muy sí. bien. Qué bárbaro, se me fue automáticamente, no me di cuenta. Profe, el quiz de hoy es sobre este tema, ¿verdad? ¿Qué cosa? No, el quiz de hoy es de algo más fácil, no es sobre esto. Es sobre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ahora comenzamos a hacerlo, profe, a las 10. No, ¿Hasta a qué las hora se 8. acaba eso? Empezó a las 8 ¿Y hasta ¿Qué qué hora hora hay clase? cierran? hasta la medianoche oficialmente, pero después fue a hacerlo el sábado, el domingo, pero que no sea de acá 2 semanas, ¿no? Hazlo lo más pronto posible. Vale. ¿Ok? Entonces fíjate que es con este tiempo de vuelo, ¿sí? Con este tiempo de vuelo, te vas ¿a qué? A la distancia horizontal. Ya trabajamos con la distancia vertical, trabajemos con la distancia horizontal. Cuando ocurre este tiempo, que lo vamos a reemplazar acá, ¿sí? X alcanzará la distancia R, que es el alcance máximo. Entonces, fíjate, va a quedar V0 coseno del ángulo. Y acá tengo que reemplazar este T, como 2, ¿sí? V0 seno
del ángulo dividido G. Hacemos álgebra. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar B0 al cuadrado. B0 al cuadrado 2 seno coseno dividido G. ¿Sí? Y ahora me va a decir, hey, profe, pero mira, aparece un seno por un coseno multiplicado. Existe una relación, ¿sí?, de senos y cosenos, de manera que este 2 seno coseno es igual a seno de 2 veces el ángulo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el alcance es igual, o si quieres lo pongo acá, R es igual, ¿a qué? A B0 al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo dividido G. Y eso es lo que está acá, fíjate. De ahí sale el alcance máximo. Entonces, fíjate que estos dos puntos particulares, la altura máxima y el alcance máximo, se pueden calcular en función de ¿qué? Del tamaño de la velocidad inicial, del ángulo, ¿sí?, y de la aceleración. Fíjate que los dos son positivos, ¿sí? Y hay una leve diferencia en cómo se calcula. ¿Ok? A ver. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando comparamos alcance máximo y altura máxima? Fíjense que depende del valor de la velocidad inicial, de la gravedad, pero también depende del ángulo, ¿sí? Y fíjate las expresiones para la altura máxima y para el alcance. Fíjate que si analizamos solamente la altura, ¿sí?, solamente la altura, como es seno, mientras este ángulo tienda más a 90, la altura va a ser mayor. ¿Sí? Recuerden que seno, cuando es 0 grados, es 0 y va creciendo a medida que se acerca a 90. Entonces, cuando se acerque más a 90, la altura va a ser mayor. ¿Sí? Pero si analizamos el alcance, ahí ocurre una cosa interesante. Fíjense que estamos haciendo el seno de 2 veces el ángulo. ¿Sí? Si yo digo, bueno, el alcance máximo va a ocurrir cuando el ángulo sea 90. ¿Cuánto es seno de 2 veces 90? Jóvenes. 0. 0, porque sería seno de 180, ¿sí? Seno de 180, entonces no voy a tener un alcance nulo, ¿sí? ¿Qué tal si empezamos a analizar ese ángulo 2 veces el ángulo inicial? Seno de 2 el ángulo inicial. Fíjate que la función seno es máxima para 90 grados, ¿sí? Cuando el ángulo es igual a 90 grados, la función seno es máxima. Ahora, la pregunta es, si igualo 2 veces el ángulo igual a 90 grados, o sea, hago esto, mira. Hago 2 veces el ángulo,
¿sí? Igual a 90 grados, porque sé que es máximo para ese valor. ¿A qué valor es igual el ángulo? 45. 45. Si reemplazas 45 acá, te va a dar seno de 90 y eso es lo máximo, da 1 y la distancia máxima va a ser B0 al cuadrado sobre G. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Para un ángulo de 45 grados, ¿sí? Según esta ecuación, el alcance será máximo, ¿sí? Para ángulos mayores que 45 o menores que 45, el alcance se reduce. Y fíjate un detalle, como es un seno al cuadrado, ¿sí? Fíjate qué pasa con los ángulos complementarios. ¿Cuánto es 15 más 75? 90. 90. Entonces fíjate que el alcance para 15 grados es el mismo que para 75 grados, pero no la altura máxima. La casualidad es que con un movimiento simétrico, ¿sí? Si yo tengo ángulos complementarios, voy a tener exactamente el mismo alcance, ¿sí? Pero no alturas máximas. Fíjate qué pasa con 30 y 60 que son complementarios. Tienen el mismo alcance, pero no tienen la misma altura. ¿Ok? Entonces es importante primero que el máximo alcance se ocurre cuando el ángulo es 45 grados. Disparo a 45 grados, voy a obtener la máxima distancia posible de disparo. Pero la altura va a variar según el ángulo tienda de 0 a 90. Mientras más tienda a 90, es máxima la altura, ¿sí? En 90 exactos, ¿sí? En 90 exactos va a ocurrir que se transforma en un tiro vertical o en una caída libre, ¿sí? Cuando es 90 exactos, tiro vertical, caída libre. Y la altura que tome va a ser la máxima posible. Bien, estamos de acuerdo en eso. ¿Preguntas? Ninguna. Y entonces vamos a trabajar con un problemita. Fíjense acá cuando preguntaba, ¿sí? Preguntaba el compañero, ¿qué pasa cuando el movimiento no es simétrico? Fíjate. Está el acantilado y está a una altura de 52 metros del mar, ¿sí? Y entonces te pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que está en el aire y cuánto alcanza la pelota en dirección horizontal? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Debemos encontrar la información, ¿sí? En primer lugar, ¿qué hacemos? Y0 es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale Y0? 2 metros. 52 metros, muy bien. 52 metros. X0 ¿cuánto vale X0, jovencitos? Habría que buscar. Para nosotros con facilidad sería fácil decir 0 metros, porque vamos a encontrar la distancia horizontal desde acá hasta acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más nos falta encontrar? B0X y B0Y. ¿Y cómo encontramos B0X? Pues B0X es 0. ¿Estás seguro que B0X es 0? No, pero según yo sí.
Profe, yo creo que es 48 metros por segundo, la velocidad inicial. 40, muy bien. Ey, no tenga miedo a errarle. De todas formas, esto es para errarle. 48 metros sobre segundo por coseno de quién? Coseno de Por quién? coseno de De 36. 36 Muy grados. bien. Y B0Y. ¿Cómo saco el 48? ¿Ah? ¿Cómo saco el 48? Mira, Ey, mira el enunciado. No, eso te lo dan. ¿por qué no leen? Fíjate el enunciado. Que llegué tarde. Recién llegó. 48 metros sobre segundo. ¿Por quién? Por seno De 9:36. de 36. Eso es lo que tenemos de información. Ahora vamos a nuestras ecuaciones a ver cómo lo resolvemos, porque acá ya no es tan obvio, jovencito, porque no es simétrico. No es simétrico. Vamos a Profe, nuestro venga tablerito. acá porque puso en Y inicial 52 metros. Porque eso te dice el problema. El acantilado tiene una altura de 52 metros y de ahí se lanza la pelota, desde acá. Ay, 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 ay. ¿Sí? Desde este punto lanzo la pelota y va a llegar a este punto. Ahí se están tirando. Bien. Ok, con esta información vamos al tablerito y ¿dónde vamos a trabajar con nuestro tablerito? ¿Dónde habíamos empezado a trabajar con nuestro tablerito? Con estas ecuaciones. Fíjate, con estas ecuaciones. Con estas, ¿sí? Con esas ecuaciones. Para resolver el problema nos vamos para este costado, ¿sí? ¿Qué tenemos en claro? ¿Qué tenemos en claro? Bx, ¿sí? Es constante, vale B0 coseno del ángulo. Y eso es 48 metros sobre segundo, ¿sí? 48 metros sobre segundo. ¿Coseno de quién? De 36. ¿Así estamos? ¿Y cuánto da eso, jovencitos? 48 por coseno de 36. Eso da 38.83, profe. 38.83, ¿sí? Metros sobre segundo. Y este es el valor que se va a mantener constante porque es movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a BY. 28.21 en Y. 21. Pero recuerden, jovencito, que acá, ¿sí? Va a haber B0 seno del ángulo menos GT. ¿Ok? Y entonces, acá va a los 28.21, ¿no? 28.21. Bien, señor. Menos GT. Perfecto. ¿Y qué va a pasar en X? Mira, en X va a ser igual a los 38.83, ¿sí? Metros sobre segundo por T, porque es movimiento uniforme rectilíneo, mientras que en Y, ¿sí? Acá va el Y0, habíamos dicho que Y0 era igual a ¿qué? A 52 metros, ¿sí? Habíamos dicho que X0 valía 0, por eso lo escribimos así, ¿sí? Muy bien, entonces acá 52 metros, ¿sí? 52 metros, ¿sí? Más, ¿sí? Los 28.21 metros sobre segundo, ¿sí?
por T menos GT. Perdón. Acá es 1/2 menos 1/2 de G, 1/2 de G por T a la 2. Así, si no, no va. Fíjense que ya tenemos información interesante, ¿sí? Tenemos información interesante. Vamos a ver qué otras condiciones le sacamos al problema. ¿Qué otras condiciones podemos sacarle al problema? ¿Qué se les ocurre, jovencitos, del dibujo? ¿Qué podemos sacarle al problema? Por ejemplo, ¿cómo yo haría para averiguar el tiempo en que estuvo en el aire? Jovencitos, fíjense. Fíjense, jovencitos, que cuando voy a analizar el movimiento en X, mientras estuvo en el aire, hizo esto, ¿sí? Pero ¿qué hizo en Y, jovencitos? Subió y bajó. Pero subió desde los 52 metros hasta acá y luego cayó hasta acá, en todo el tiempo en que estuvo en el aire. Decir que Sol. Claro. Y entonces, hey, esto es importante, porque Su si Y vamos, ¿sí? Dime. Y máxima de ahí, de los Claro. 50 es 50. Ahora, si yo trato de convencerte de un detalle, acá, si partió a los 52 metros, ¿sí? Y te digo, ¿sí? Que mientras él estuvo en el aire, ¿sí? Ocurrió un tiempo de tal manera que cuando llega a y igual a 0, digo, este t, este t que está acá, es el tiempo en que estuvo en el aire. Dicho de otra manera, calcular el tiempo en el cual y es igual a 0. ¿Qué te estoy pidiendo cuando te digo eso? Profe, yo tengo una fórmula Dime. que es velocidad inicial por 2 que multiplica a seno del ángulo y todo eso dividido entre gravedad. Claro, pero eso es cuando es simétrico, cuando parte de acá y llega acá. Pero acá no es simétrico. Entonces, mira, yo estoy tratando de convencerte de hacer el cálculo de este cálculo, mira. Estoy tratando de convencerte de calcular el tiempo en que hace este movimiento. Mira, si quiero. Sube y luego cae hasta acá. Calcular todo este tiempo, teniendo en cuenta dos posiciones en Y. La posición inicial, 52 metros, y la posición final, 0 metros. Calcule el tiempo en que tarda en subir y en bajar totalmente. Y cuando hago eso, me voy al tablero, simplemente acá tengo que poner 0 metros. Es igual a 52 metros más 28.21 metros sobre segundos, t menos 1/2, y ahora
¿Cuánto vamos a usar? ¿Qué valor vamos a usar de gravedad? Jóvenes. 10. 10. Usemos 10. ¿Sí? Usemos 10 para no complicarnos. Metros sobre segundos a la 2. T a la 2. Jóvenes, analicen esto. Analicen esto. Esto no es igual a, mira, 0 igual C más B por X menos A por X a la 2. Ah, pues sí. Pues sí, es eso. ¿Y cómo resolvemos esa? ¿Se acuerdan cómo resolvíamos X? X, 1, 2. ¿Se acuerdan? Raya de fracción. La cuadrática. La cuadrática era menos B Más o menos raíz de más o 2. menos raíz de B al B. cuadrado Ajá, B al cuadrado menos menos A por C. 4A por C Ajá. Entre 2 veces A. entre 2 veces A. Muy bien, ¿se acuerdan de eso? Y Entonces, A es menos 1/2, B es 28,21 y y C, C es 52. 52. Muy bien. Excelente, Sequiaro. Excelente, te estás acordando, tu memoria es buenísima. Entonces, T, 1, 2, va a ser igual a ¿qué? Raya de fracción larga. B, 28.21. ¿Sí? Más menos. Profe, es menos 28. Ah, menos 28, tienes razón. Menos B, tienes razón. Raíz cuadrada de 28.21 al cuadrado menos 4A. Y A es... ¿Sí, qué tal si le pongo menos 5, jovencitos? ¿Les conviene? Pues sí, para que salga positivo, ¿no? Sí. ¿Sí? Menos 5 y C, 52. Y abajo queda 2 por A, 2 por esto, queda menos, ¿sí? 5, ¿no? Sí, profe. No, perdón, no, Carolina, te estás metiendo un gol extraño. Miren 2 que por esto es simplemente 10. Es 10, Carolina. 2 por esto, el 2 con el 1 medio se va y te queda el ya, 10. es cierto, es cierto. Me Sí. faltó el 2. Bien, entonces, agarren la calculadora y ¿cuánto les da? Tiempo 1 Ya va, profe. igual y tiempo 2 igual. Una hoja de vida ahora. ¿Qué? Profe, cuando es positivo, cuando es más, me da menos 1,46. 1.46. Bien. Ajá, sí, a mí también me da eso. Y cuando es negativo, Cuando es negativo me da 7,10. 7.10 segundos. Los dos están positivos entonces. Sí. Bien. Profe, creo que el primero daba negativo. Sí, profe, el primero da negativo.
Eso le iba a decir. Ah, bueno. Así me estaba complicando la vida. Bien. ¿A cuál de los dos le voy a creer, jóvenes? No me refiero a Carolina y a Sequiaro, Al sino a los segundo, profe. resultados. Le Segundo, voy a el creer. El segundo tiene sentido. El segundo tiene sentido, jovencitos, porque no hay tiempo negativo. A este no le creo. Le creo a este. Entonces, vas a responder acá, ¿sí? El tiempo que estuvo en el aire, ¿cuánto vale? 7,10 segundos. 7.10. Ahora, ¿qué hago con ese tiempo? Porque este tiempo es el tiempo en que estuvo en el aire. ¿Qué más me pregunta el problema? Me pregunta la distancia total que avanza, o sea, desde acá hasta acá. ¿Dónde me voy? ¿Con qué voy a averiguar esa distancia? Profe, no sé, yo creo que si lo multiplica por velocidad, por la velocidad inicial, no sé. ¿Cuál de las dos velocidades iniciales? ¿Dónde? Acá, mira, acá te ofrezco un repertorio. X, por la velocidad inicial. Muy bien, me voy acá. Esta es la tuya. Esta. Porque te está diciendo qué distancia va a recorrer horizontal en ese tiempo. Con esta seguramente tendré esa distancia particular que es 38.83, ¿sí? Metros sobre segundo, multiplicado por ¿quién? Por el tiempo, Por el tiempo. El tiempo. Por el tiempo. 7,10. 7,10. 7,10 segundos. 7,10 segundos, ¿sí? Por 7.10 segundos. Simplifico y que va a dar en metros. Sí. Y eso da 275,69. 275,6, 6. ¿sí? Metros. O sea, estuvo en el aire 7.1 segundos y recorrió una distancia de 200 metros y algo, ¿no? Fíjense entonces, jovencitos, que cuando no es simétrico, el problema no es tan obvio y tenemos que estar pilas para sacar toda la información y hacer las suposiciones necesarias. ¿Sí? Veamos cómo se resolvió ese problema, porque la diapositiva que sigue me dice cómo resolvió el problema. Mira, lo resolvió de otra manera. Analiza esta forma de resolver, ¿sí? Analiza esta forma de resolver y compárala con la que nosotros hemos usado para resolver. Todas las resoluciones van a encontrar exactamente el mismo resultado. Acá, ¿qué hace? Usa la ecuación de la curva, la trayectoria, ¿sí? Y dice que encuentra, ¿qué encuentra ahí? Resuelve una ecuación cuadrática y fíjate, ¿sí? Las raíces para la ecuación cuadrática son, una es negativa y la otra es positiva. Nosotros habíamos encontrado 270 y algo, ¿no? Y él encuentra 280. Y el tiempo, fíjate, el tiempo lo encuentra dividiendo la distancia entre la velocidad inicial y le da 7.23. ¿A nosotros cuánto nos dio? 7.10. ¿Qué gravedad habrá usado este muchacho, jovencitos, para que le dé esos resultados? 9,8. 9.8, nosotros usamos 10, por eso nos da una diferencia de resultados. Sí, por eso es que hay esa variación. Sí, por eso hay que hacer variación. Si usas 10, seguramente te daba exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Otras más. ¿Cómo hacemos?
Acá es para el... ¿Quién me había dicho? Yo tengo una formulita. Sequiero, tú dijiste, yo tengo una formulita. Ajá, yo dije. Bueno, acá, en este caso, mira que es el simétrico. Este, está mal, este, hasta acá, es simétrico. Ahí sí vale tu formulita, Sequiaro. La de H, ¿sí? Y la de R. Vale ahí, ¿sí? El tiempo de vuelo, todo lo que hemos hecho cuando se suponía que era simétrico. Esto, mira, Sequiaro. Acá, esto, ¿ves? Esa formulita. Vale. Sí, sí, sí. Y el tiempo de vuelo, mira cómo sacamos el tiempo de vuelo. ¿Te acuerdas? Tiempo de altura máxima, tiempo de vuelo. Con eso se resuelve el 1. El 2, ¿sí? Es lo que decía aquí, andaba por ahí por el fondo diciendo qué pasa si solo analizamos la caída. Sí, me estaba preguntando eso. O sea, si solo analizamos la caída, no sería un movimiento parabólico, sino simplemente un movimiento de caída libre. Un movimiento de caída libre, un movimiento semiparabólico. Entonces, fíjate qué es lo que te está preguntando. Lo que te está preguntando es esto, mira. ¿Sí? Tienes el piso, ¿sí? Y tienes la altura desde donde se suelta la bomba. El avión, ¿sí? Qué bonito el avión, ¿no? Suelta la bomba y más o menos una parábola así, medio fea, la bomba cae acá. Fíjate que cuando la bomba cae, el avión tiene que estar justo encima de donde cayó la bomba. ¿Por qué? Porque la bomba se mueve con la misma velocidad en X que el avión. ¿Sí? La velocidad en la dirección X es la misma siempre. Y la bomba tiene la misma velocidad que tiene el avión. Pero la caída libre no. Acá la velocidad 0 en Y vale 0. ¿Sí? Y la velocidad en Y va a ir cambiando. Acá tendrá un valor, acá tendrá otro valor, acá tendrá otro valor, acá tendrá otro valor, y cuando llegue al piso tendrá su valor máximo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Sequiaro? Averigua, sabiendo la altura, sabiendo esta altura, ¿sí? Sabiendo esa altura, H, ¿sí? Averigua cuánto tiempo tarda en caer. ¿Y cómo lo haces? Con una caída libre. Y es igual a Y0, ¿sí? Más B0 Y T menos 1/2 de G por T a la 2. ¿Sí? Sabes que esto es 0 porque comienza con velocidad 0. Ahora, pregunta, ¿cuál de estos dos es H? H es la que está ahí en Y0, porque Y0. esa es la altura inicial. Esta es H. Y cuando llega al piso, ¿qué valor toma este? 0. 0. Entonces ya lo tienes, Sequiaro. Mira, 0 es igual a H, ¿sí? Menos 1/2 de G por T a la 2. ¿Cuánto vale T? T va a ser igual a ¿qué? Vamos a despejar. H, todo esto pasa sumando, ¿sí? Y te va a quedar H acá. Y del otro lado tienes 1/2 de G.
No queda, 2 queda abajo, profe. Claro, el 2 queda arriba y el G queda abajo. Así, así. ¿Sí? Y esto queda raíz cuadrada. Queda raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tiempo tardó en volar la bomba? Que es el mismo tiempo que tarda en caer. Vamos al problema. La altura es 2000 metros. Y la velocidad en X es 800. Suelta una bomba cuando se encuentra a 5000 metros del objetivo. Determinar a qué distancia del objetivo cae la bomba. Mira qué problema pringamos cero. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el problema? Que aquí el alcance máximo. Sí, lo que está diciendo el problema es lo siguiente. Mira, está diciendo, ¿sí?, que esta distancia, esto es de acá hasta acá, es 2000 metros. 2000 metros. Cuando el avión se encontraba, ¿sí?, a 5000 metros del objetivo, ¿sí?, 5000 metros del objetivo, cae la bomba, ¿sí? Suelta la bomba. Ahora te pregunta, ¿le pegó? No le pegó. ¿Qué tendría que hacer? Acá, como dijo Sequiaro, ¿sí?, calcula el tiempo. Calcula el tiempo. ¿Cuál es el tiempo ese? 2 por 2000 dividido 10. Vamos a usar 10, ¿sí?, a la 1/2. ¿Cuánto da ese tiempo? Me da 20. 20 segundos. 20 segundos. Ahora, si yo multiplico esos 20 segundos con la velocidad la velocidad en X, porque esta distancia tiene que ver con X, ¿sí? Si multiplico esos 20 segundos por la velocidad X, ¿me dará 5000 metros? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? X igual B0X por T. ¿Cuál T? Esos 20. ¿Cuánto vale B0X en el problema? 800 kilómetros por hora. Traducido a metros sobre segundo, ¿cuánto será? 800. Profesor, Sí, dime. cuando está yendo el tiempo es 2 por 2000 sobre 10. Sí, 2 por 2000 sobre 10. sí. ¿Qué pasó? 300. ¿Encontraste otro resultado? Un momento. No, sí. Perdonen, jóvenes. ¿Quién me decía? ¿Encontró otro resultado para el tiempo, jovencitos? Ese. ¿Es ese? Bien. Entonces, hey, mira, esto era 800 kilómetros por hora. Profe, a mí ¿Sí? me dio 222,22 metros por segundo. 800, yo lo multipliqué por 1000 y Ah, lo lo dividí entre transformaste. 3. Ajá. Muy bien. Esto es,
perdóname, se quiero que lo haga, ¿sí? 3600, no, perdón, ya estoy haciendo cualquier cosa, ¿sí? Esto es 1000 metros, eso hiciste, Sequiaro, ¿no? 1000 metros, y acá pusiste 1 kilómetro. Eran ¿Así es, 800 Sequiaro? kilómetros, ¿verdad? Sí, 800 kilómetros. Ajá, yo lo multipliqué por 1000 y después lo dividí entre 300, Entre entre 3600. 3600, perdón. Sí, muy bien, Sequiaro. Kilómetro. Y me dio 222,22222 metros sobre segundo. Entonces, 222,2222 metros sobre segundos. Y eso lo tengo que multiplicar por 20 segundos, ¿no? ¿Cuánto te da eso? 44,44 metros. 4.800. 400. 4.000. 444. 444. 44. 4.444,44. Y la pregunta es, jóvenes, ¿le pegó o no le pegó al blanco? No. No le pegó. ¿Por cuánto le erró? Se quedó corto. Se quedó corto, jovencitos. Se quedó corto. Entonces ahí está lo pringamosero, ¿sí? Lo pringamosero de este problema. El 5000 metros que te dan acá te está confundiendo, ¿sí? Lo importante es esto, saber de qué altura soltó y con qué velocidad en X iba, ¿sí? Porque si nosotros malinterpretamos el problema, podríamos decir, hey, sí, le da 5000 metros. O podrías saber en qué tiempo, ¿sí? Puedes hacer al revés. Con esta velocidad, ¿sí? En qué tiempo tarda en llegar a los 5000 metros y con eso saber a qué altura lo soltó. Si te da 2000, perfecto, le pegó. Si no te da 2000, no le pegó. Pero eso sería rascarse la cabeza con la mano contraria, hacer esto más o menos, si puedes hacer esto. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Y este último se lo voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan. ¿Ok? Bien, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa. Movimiento circular, jovencitos. ¿Qué de importante el movimiento circular? Es un movimiento en 2 dimensiones, pero con la trayectoria fija, trayectoria conocida. ¿Sí? Una trayectoria conocida. Acá, en vez de trabajar con coordenadas XY, vamos a trabajar con coordenadas polares. ¿Quién se acuerda de las coordenadas polares? ¿Se acuerdan de las coordenadas polares, jovencitos? Creo que Digan sí o no. que no. Digan sí o no. No, Sí, no me acuerdo. no se acuerdan mucho. ¿Se acuerdan que cuando teníamos, cuando descomponíamos un vector, ¿sí? Decíamos, hay una componente en X, que era esta, y hay una componente en Y, que era esta, ¿sí? Decíamos que la componente en X era igual a el tamaño del vector multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo, y el tamaño de la componente en Y era el tamaño del vector multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, coordenadas polares son aquellas, ¿sí? Distintas a las coordenadas cartesianas y que se describen por un radio y por un ángulo. Definir un punto por su coordenada polar es dar un radio y dar un ángulo para saber dónde está ubicado, ¿sí? Entonces, las coordenadas polares van a ser el radio, yo le voy a llamar R, y el ángulo, ¿sí? Vamos a trabajar con esas coordenadas.
Entonces, fíjense, los que conocen los discos de acetato, ¿sí? ¿Quién conoce un disco de acetato? Yo, la Bien. mayoría, digo yo. Sí, es una tecnología que ya no se usa, ¿sí? Es solo las personas que tienen mi edad han conocido ese tipo. Yo ya agarré la colita del disco de acetato, ¿sí? Pero imagínate los grandes éxitos de Michael Jackson en un disco de acetato y que iba a 45 revoluciones por minuto. Eso no era Si disco yo de vinilo. dime, No era dime. disco de vinilo, profe. Disco de vinilo, disco de acetato también, ¿sí? La cuestión es que, fíjense que había discos de 33, de 45 y de 78 RPM, ¿sí? RPM. Y entonces yo no, hasta de muy mayor, cuando estuve estudiando física, me enteré, ¿sí? El significado verdadero de esas RPM. Para ustedes, ¿qué será RPM? Revoluciones por minuto. Bueno, y eso significará una revolución. ¿Qué significará? Una vuelta, 300. Una vuelta completa o recorrer un ángulo, ¿sí? De 360 grados. Una vuelta completa. Y después, para arruinarla, dice, hey, los grados no lo vas a describir usando el sistema sexagesimal, sino usa radianes. Y ahí nos fregaron. ¿Por qué? Una vuelta completa, ¿cuántos radianes son? Nos fregamos. Serían 4, ¿no? 4. 2 pi radianes. Una vuelta completa es 2 pi radianes. Entonces, si nosotros dividíamos, ¿sí?, eso en cuatro partes, cada cuarto tenía pi sobre 2 radianes. O sea, hacíamos la conversión. 0 grados, 0 radianes. 90 grados, pi sobre 2. 180, pi. ¿Sí? 270, 3 medio de pi. 360, 2 pi radianes. Y siempre en la cabeza llevábamos esa conversión. Entonces, si trabajamos con movimiento circular, seguramente vamos a trabajar con conceptos como RPM. ¿Cuántas vueltas, ¿sí?, cuántas revoluciones da en un minuto? Y eso es el primer concepto, se denomina frecuencia. Frecuencia, el número de vueltas que da en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, para atrás, ¿sí? Entonces, si yo tengo una circunferencia, lo primero que tengo que aprender a medir es cuánto mide esa circunferencia, ¿sí? Fíjate, vamos al tablerito, ¿sí? Nuestro tablerito. Vamos a borrar nuestro tablerito. Y vamos a dibujar una circunferencia grande, ¿sí? Una circunferencia, ¿sí? Voy a hacer una cosa interesante. Voy a dibujar acá mis ejes cartesianos. Con toda. Y voy a trasladar mi circunferencia. ¿Vieron? Quedó bonito, ¿no? Fíjate que esta circunferencia, ¿sí?, tiene un radio R. Un radio R. Conocido. Siempre le pongo vector. El tamaño del radio es R. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿sí?
¿cuánto vale la circunferencia total? Si yo agarro, corto esto, lo extiendo, ¿qué longitud tendrá esa circunferencia? Y esa circunferencia, siempre nos han dicho que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por el radio. ¿Sí? Hasta ahí perfecto. Una circunferencia completa abarca una longitud de 2pi por el radio. Pero si me piden, por ejemplo, hey, ¿cuánto vale este pedacito de circunferencia? ¿Sí? Que tiene un ángulo desconocido. Si hay proporción, fíjate que esa longitud de arco simplemente la voy a calcular haciendo la longitud total de la circunferencia dividiendo el ángulo que yo quiero sobre el ángulo total de la circunferencia. O sea, ¿qué tengo que hacer en mi tablero? Tengo que multiplicar por delta del ángulo, ¿sí? Dividido 2pi, que es el ángulo total de la circunferencia. Y entonces, la circunferencia, o el tamaño, ¿sí? El tamaño, ya le voy a llamar S, ¿sí? El tamaño de esta longitud de arco S no es más que R por el ángulo. Mira qué interesante. Tengo el ángulo, lo multiplico por el radio y voy a tener el tamaño de este arco. Hey, de esto es viejísimo. El tamaño del arco R por el ángulo. Es muy viejo. Pero sale de decir que los ángulos, ¿sí?, que se desplazan son proporcionales al arco de la circunferencia. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿sí?, la longitud del arco queda multiplicando el radio por el ángulo. ¿Ok? Ahora, si yo quiero encontrar, yo sé que el arco, el tamaño del arco, ¿sí? El tamaño del arco es igual al radio, ¿sí?, por el ángulo, ¿sí? ¿Qué pasa si tomo un arco muy pequeñito? O sea, ¿qué pasa si tomo un ángulo muy pequeñito? Entonces voy a tomar un diferencial de arco, un arco demasiado pequeñito, ¿sí? R es constante y lo que va a ser pequeñito es el ángulo, ¿sí? Ahora, para medir la rapidez, simplemente yo debo dividir esto entre el tiempo, ¿sí? Esto va a ser la rapidez con que está girando, ¿sí?, con que ha recorrido este pequeño arco, Y esa rapidez no es más que R por, ¿qué cosa? Algo que se llama velocidad angular y que se describe de esta manera. Velocidad angular. Entonces, fíjense, dime. R por D sobre D. ¿No sería R por D sobre D? Arriba. ¿Acá? Claro, no, yo le digo, no abajo. Acá. D es igual, el de la mitad, profe. Acá. Sí, exacto. Ese con el que tiene al frente. Acá. El otro. Este.
No, sí es el que acabo de señalar, pero del lado del resultado. Claro, R por omega, ¿no? Ahora, ¿en qué se mide? Esto efectivamente, como es una longitud, se mide en metros, ¿sí? Esto se mide en metros. Y el asunto es, ¿en qué se mide esto? Esto se mide en radianes. Pero evidentemente, metro, esto como que radian está estorbando, ¿sí? Y que no hay a ciencia cierta decir que radian sea una unidad, ¿sí? Entonces, fíjate que esto se va a medir en metros sobre segundo, ¿sí? Esto se va a medir en metros, ¿sí? Y esto se tiene que medir en radianes sobre segundo. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. Por lo tanto, fíjate que la velocidad o la rapidez tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Sí? Multiplicado por el radio. ¿Cómo lo vemos en nuestro dibujo? ¿Cómo lo vemos en nuestro dibujo? Hey, ¿sí? En nuestro dibujo, ¿sí? Si tomamos un pequeñito, ¿sí? Una pequeñita, un pequeñito pedazo de pedacito de arco, ¿sí? De S, ¿sí? Por definición, si lo dividimos entre el tiempo, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Me va a dar la rapidez con la que recorrió este ángulo, este pequeñito pedacito de arco, ¿sí? Ahora, si lo vemos desde el otro lado, ¿sí? ds, ¿sí? Es igual a r de ángulo. ¿Quién es ese diferencial de ángulo? Es este angulito. Es este angulito pequeñito. Este angulito pequeñito, le puedo llamar, este angulito le llamo, ¿sí? De ángulo, diferencial de ángulo. Entonces, este ds es el radio multiplicado por el diferencial de ángulo. Y si lo divido entre el tiempo, voy a tener que V es igual a R por omega. O sea, esto lo van a ver siempre, la rapidez, ¿sí? Que generalmente se llama rapidez a secas o velocidad tangencial, es igual a ¿qué? A la rapidez angular por el radio. ¿Ok? Y eso lo vemos acá en la presentación, ¿sí? La rapidez o la velocidad tangencial es igual a la rapidez angular o velocidad angular multiplicado por el radio. Existe un movimiento que se llama movimiento, ¿sí? Circular uniforme, que es el más sencillo de todos cuando rota siempre a la misma rapidez angular, recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Pero también podemos definir, ¿sí? Una cosa interesante. ¿Qué pasa cuando da una vuelta completa? O sea, si nosotros nos ponemos a preguntarnos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando da una vuelta completa mi objeto? Para una vuelta completa, ha recorrido un arco de ¿qué? De 2pi
por R. 2pi por R ha recorrido este arco. ¿Ok? Ahora, el tiempo necesario para dar una vuelta completa se llama periodo. ¿Sí? Se llama periodo. Entonces, si el tiempo necesario para dar una vuelta completa es el periodo, entonces la velocidad angular, ¿sí?, que era el ángulo sobre el tiempo, si da una vuelta completa, ha recorrido 2pi radianes, ¿sí?, y lo ha hecho en un tiempo necesario para una vuelta completa. Entonces, cuando doy una vuelta completa, me fijo en el tiempo en que da esa vuelta completa y encuentro la velocidad angular para esa vuelta completa. ¿Sí? Ahora, si yo divido esto entre el periodo, la longitud completa, ¿sí?, la longitud completa dividido el periodo, no es más que omega por R y llego al mismo resultado. ¿Sí? Existe algo que se llama frecuencia. La frecuencia definida es cuántas vueltas da en una unidad de tiempo. ¿Sí? Si el periodo es una vuelta, ¿sí?, el tiempo necesario para una vuelta, decir cuántas vueltas da en una unidad de tiempo es decir que yo estoy tomando la inversa del periodo. ¿Sí? La inversa del periodo significa que la frecuencia, mientras más vueltas da por unidad de tiempo, ¿sí?, ¿qué va a pasar con el periodo? El periodo se hace cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque si da muchas vueltas en una unidad de tiempo, el tiempo necesario para una vuelta cada vez se hace más pequeñito. En cambio, si da pocas vueltas por unidad de tiempo, el movimiento es lento. El periodo para una vuelta completa es grande. Entonces, si uso esta definición, la velocidad angular simplemente es 2pi multiplicado por la frecuencia. De las dos maneras puedo encontrar la velocidad angular. Eso quiere decir esta diapositiva. ¿Sí? Ahora, habíamos hablado de revoluciones por minuto o RPM. ¿Qué relación tendrá esta frecuencia con esto? Si nosotros decimos, hey, mira, cuando vayamos a medir frecuencia y decimos que la unidad de tiempo es un segundo, ese número de vueltas por unidad de tiempo se va a denominar hertz. Hertz. ¿Sí? La frecuencia se va a medir en hertz. ¿Sí? También se define por ciclos por segundo. ¿Ok? Pero si medimos en revoluciones por minuto, ahí sí estamos usando otra unidad de tiempo, ya no va a ser hertz, sino va a ser revoluciones por minuto. Recuerda que frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo y el periodo es tiempo necesario para una vuelta completa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué va a pasar con la velocidad? ¿Sí? Fíjate en este dibujo de la velocidad. Fíjate, en el punto P tengo una determinada velocidad. ¿Y qué pasó cuando la velocidad la mido en el punto Q en un tiempo posterior? ¿Sí? Nosotros sabíamos que la aceleración se calculaba como el cambio de velocidad, ¿sí?, respecto del tiempo. Veamos cómo es ese cambio de velocidad. ¿Se acuerdan del dibujito cuando dibujábamos el vector aceleración? Bueno, esto es parecido, ¿sí? Velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Fíjate, cuando hago eso, velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? ¿Ok? Me va a dar que mi vector delta de v apunta siempre hacia el centro.
apunta siempre hacia el centro. ¿Ok? Entonces, quiere decir que mi vector aceleración, ¿sí?, apunta hacia el centro de la circunferencia. Por lo tanto, existe algo que se llama aceleración centrípeta, que no es más que la aceleración que aparece cuando el vector velocidad solo está cambiando de dirección y sentido. Fíjate que este vector no es el mismo que este. Entonces, esa aceleración centrípeta se calcula de esta manera, ¿sí? B cuadrado sobre R, el tamaño de la velocidad sobre R. Vamos a suponer acá que el tamaño del vector velocidad no cambia, solo cambia dirección y sentido, por eso aparece una aceleración centrípeta. Ahora, si este vector cambiase de tamaño, tocaría definir otro vector llamado aceleración tangencial, que tiene que ver con el cambio del tamaño del vector. Entonces, este vector aceleración tendría dos componentes. Uno que apunta hacia el centro de la circunferencia y otro que está tangente a la circunferencia. ¿Se acuerdan cómo cuando representábamos los vectores de aceleración o lo hacíamos en los ejes X y, o lo hacíamos en uno que apuntaba hacia el centro de la curva y otro que era tangencial a la curva? Bueno, esta componente, cuando el vector cambia de dirección y sentido, se llama aceleración centrípeta o radial. ¿Sí? Muy bien. Y fíjate, si usamos, ¿sí?, si usamos coordenadas polares, fíjate, apunta siempre en la dirección de menos R, o sea, hacia el centro. ¿Ok? Y fíjate cómo puedes expresar esa aceleración centrípeta en función de ¿quién? Del periodo. Porque esto es V cuadrado sobre R. ¿Sí? Reemplaza B cuadrado. ¿Sí? B cuadrado, ¿qué era? B, si B era omega por R, ¿sí? Omega era 2pi, ¿sí?, sobre el periodo por R, ¿sí? Entonces B al cuadrado, ¿sí?, será todo esto al cuadrado. Eleva al cuadrado y reemplaza y evidentemente te va a dar eso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, un ejemplo. Dime. 11. Las 11, ya terminamos. Bueno, ok. Bien. ¿Cuándo seguimos? El martes, ¿no? Sí, El profe. martes. El martes. Bueno, vamos a cortar acá. Cortamos acá. Y seguimos el martes. No es